Daniel es economista, editor de economía de Infobae. Quiero preguntarle cuál sería el plan B en este tema del déficit cero. El gobierno tiene que poner en marcha otro plan, tiene que poner en marcha un plan B. ¿Cómo va a llegar al mismo objetivo no teniendo a lo mejor los recursos, los instrumentos técnicos, jurídicos, legales que tienen que emanar del Congreso? Y en el Congreso todo indica que va a haber un retraso considerable, un retraso importante. En buena medida ya Mariano nos daba una pauta, pero quiero preguntarle a Daniel, que ya está en línea. Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe, Mariano? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy buenas tardes. Sabés, Pepe, que no hay periodista financiero que tenga todos los números en la cabeza como los tiene Daniel. Lo sé. Todos los números ahí en la cabeza los tiene Daniel de todo, ¿no? Es un lujo contar con él y por eso vamos a aprovechar ese expertise para preguntarle cuál es el plan B. Sí, el plan B es claramente descansar todo el ajuste, toda la reducción del déficit fiscal. Vos sabés, Pepe, que la semana pasada se dieron a conocer los datos finales de la base caja del año 20 y terminó con un déficit financiero total 11 BIP. Esos son 6,2 puntos del PBI. Bueno, el gobierno dice, si no me dejás aumentar ingresos, no me dejás restituir el impuesto a las ganancias, no me dejás cobrar retenciones, etcétera, voy a tener que descansar todo el recorte del déficit fiscal en el gasto público. Y ya anticipó. Número 1, provincias. Las provincias tienen dos giros que recibe de la nación. Uno que es automático, que es por ley. No, Daniel, tenemos problemas con la comunicación. Tenemos problemas en la comunicación y necesitamos entender, porque para eso recurrimos a una personalidad como Daniel Estico. Mientras recuperamos, vamos a seguir con Mariano. Bueno, algunos puntos que sí se llegaron a entender. Sí, tal cual. Y a ver, es clave el punto de si el gobierno quiere llevar, ¿no? ¿Cuál es la crítica un poco que le hacen en la oposición al gobierno actual? Dicen, si quieren llevar al déficit fiscal cero, ¿vos qué necesitas? Gastar menos, Pepe, y recaudar más, ¿no? Con la caída de la actividad económica y con la caída que proponen, ¿no? Incluso también, porque pensá que esto, dentro del paquete fiscal estaba la actualización a los jubilados según inflación. Ahora vas a seguir como antes, nivel discrecional, y como fue en el gobierno anterior, que le actualizaban según la recaudación y según la actualización salarial, o sea, muy por debajo de la inflación. Si va la gente a tener menor poder adquisitivo, va a comprar menos y vos como Estado vas a recaudar menos también, en IVA, en lo que sea. Entonces, ¿por qué muchos proponen, no es al revés, que esta inflación, lo que está provocando de la inflación con caída de la actividad económica es la caída en la recaudación del Estado? Por eso ahí es clave, ¿no? Un poco lo que decía Daniel, el dato, ¿no? De cómo fue la recaudación y después cómo va a quedar también, ¿no? Porque son ahí, aunque vos no achiques o achiques un poquito de gastos, si caes en la recaudación, caen los ingresos también. Entonces el neto no te da. ¿Cómo haces para cerrar las cuentas rápido? Rápido el año que viene son las legislativas y para el gobierno falta, parece muchísimo, ¿no? Para el año que viene cuando recién estamos entrando en este año. Pero los años impares son las elecciones, siempre en la Argentina, legislativas o presidenciales, por lo tanto tenés los años pares para hacer las cosas más duras, ¿no? Mariano, estamos tratando de conseguir recuperar esa línea, está un poco dificultosa con Daniel Estico, pero mientras lo hacemos quiero preguntarte esto. El recorte del gasto también tiene un límite, porque estamos en un país con 43 y pico % de pobreza, y con un número de indigentes muy altos. El presidente de la Nación ya dijo en un momento determinado que la ministra Pietó Velo era la única que iba a tener la billetera abierta porque había que acompañar a los que seguramente pueden quedar en el camino en este proceso de ajustes que se viene. Entonces, ¿cuál es el límite del gasto también? Bueno, ahí va a estar justamente, Pepe, el meollo de la cuestión, ¿no? ¿Cuán abierta va a estar la billetera esa si tenés que recortar, ¿no? ¿Cuánto vas a poder actualizar? Según están actualizando, dijeron, la tarjeta alimentar. Lo que hicieron con lo de la tarjeta alimentar es buenísimo, ¿no? Porque la tarjeta alimentar de 22.000 habían pasado a 33.000, ahora pasó a 44.000. O sea, de 33.000 pasó a 44, ¿no? ¿Qué dice el gobierno? Que se duplicó.
Claro, porque toman el anterior, cuando ellos la recibieron de 22 a 44. Pero en realidad de 33 a 44, claro, la subes del 30%, ¿no? Estás incluso por debajo de las previsiones de inflación. Ahora sí recuperamos a Daniel. Daniel, a ver si te podemos escuchar adecuadamente ahora. Perfecto, Pepe. No, te comentaba que la semana pasada habían dado a conocer los datos del resultado fiscal del 2023 y había terminado con un déficit de 11,4 billones de pesos. De esos 11,4 billones de pesos, 10,7 es lo que llaman transferencias al sector privado, que no es otra cosa que en su mayor parte que subsidios a los servicios públicos, del transporte, de energía, luz, gas, etcétera. Que el gobierno dijo, bueno, eso hay que llevarlo a cero, pero vamos a llevarlo gradualmente, vamos a llevarlo por tercios. 1/3 este año y 2/3 en los próximos 2 años. También hay transferencias para cubrir el déficit de las empresas públicas. Eso representó 1,2 billones de pesos, prácticamente el 10% del déficit fiscal total del 2023 se lo llevó el financiamiento del déficit fiscal de empresas públicas. Esta es otra área en el cual el gobierno dijo, las empresas se tienen que autofinanciar, si no las vamos a cerrar, privatizar o buscar algún mecanismo para que se autofinancie o autogestionen. Y después hay 3 billones de pesos, que es también prácticamente un 25% casi un 30% del déficit fiscal, que es transferencias discrecionales a las provincias, muchos disfrazados a través de obra pública que nunca se ejecutaron y otras para compensación. Entonces, el gobierno dice, si el Congreso no me vota y tuve que desistir del paquete fiscal, de aumentar retenciones, de volver a reinstaurar el impuesto a las ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría, etcétera, entonces tengo que concentrar todo el recorte del gasto, todo el plan B, en estas áreas y probablemente la aceleración de la quita de subsidios, en lugar de ser por tercios, tal vez sea por mitades. Mariano. Bueno, a ver, es clave acá los datos que daba Daniel por el tema de recorte primero que señalabas en empresas públicas, ¿no? Primer recorte, cantidad de empleados que tiene. ¿Dónde, y aparte que se ve recorte también en el sector privado, ¿no? De adelanto de vacaciones, adelanto, ¿viste? de suspensiones primero, muchos que no quieren despedir pero no les queda otra, pero que a trabajador que se va no se lo reemplaza. ¿Qué va a pasar, es el tema, con empresas estatales que tenés superpobladas? ¿Qué va a pasar con esa gente que se queda en la calle, ¿no? En caso de que la despidas, ¿no? Que la desvincules? ¿Qué va a pasar con esa gente cuando hoy, con la caída de la actividad económica, no tenés oferta laboral? ¿Quién va a tomar gente hoy? Bueno, ese es un buen punto, Mariano, que hay que clarificar. Gran parte de los empleados públicos que han sido contratados en los últimos 4 años, no estamos hablando del exceso de gasto público que hay tanto en empresas como en la administración, sino básicamente esos cargos políticos que se fueron creando en forma discrecional sin justificar la función, porque mientras el sector privado no generaba empleo, el sector público seguía expandiendo la nómina. Son trabajadores que tienen otro ingreso y que tienen otro ingreso en general del sector privado e incluso a veces del propio sector público. Entonces hay que romper con ese mito de que hacer el ajuste en el empleo público, sea empresas, sea administración, es fomentar el desempleo. En todo caso, es achicar el pluriempleo, o sea, la diversidad de empleo, la diversidad de salarios que recibe una persona, pero que está demostrado que probablemente trabaja en uno. Ustedes recordarán que en los últimos tiempos se acuñó aquella famosa frase de los ñoquis que hay en la administración pública, porque iban a cobrar el 29. Ahora no van más a cobrar el 29. ¿Por qué? Porque todo se hace en forma automática a través del crédito en cuenta, te depositan en una cuenta bancaria. Entonces ni siquiera tenés que tener la presencialidad. Por eso cuando el presidente Milei dijo, terminamos con el trabajo remoto, tienen que venir a presenciar el trabajo, y ahí detectaron que había en lugares hasta 4 puestos por posición, y decías, acá hay una sobrepoblación de gente que nunca trabajó. Entonces, limpiar toda esa grasa, entre comillas,
que tiene el gasto público no implica necesariamente despedir gente, sino achicar salarios de gente que los recibía por otra vía y que no estaba dando un servicio a la administración pública, ¿no? Daniel y Mariano, aprovecho para preguntarles algo, porque esto también es eficiencia y productividad. Y si lo que hace falta no es despedirlos eventualmente, sino transferirlos, trasladarlos a otras organizaciones, a otros puestos que requieran, sí, de gente en oficinas que a lo mejor están absolutamente desguarnecidas y que podrían cumplir una misión muy útil desde el Estado, incluso en la emergencia hasta a otras provincias. Yo sé que es muy difícil de asumir lo que estoy diciendo, es antipático lo que estoy diciendo, pero de repente vos podés conservar tu sueldo, tu empleo, tu trabajo, hasta ver qué pasa y cumplir funciones en otras dependencias del Estado, incluso en otros lugares. Me parece que a lo mejor no es tanto despedir gente o recortar tanto, sino hacer que esto sea más eficiente. No sé, Mariano, ¿vos cómo lo ves? No, el tema es los juicios que vos como Estado te podés comer por esto, ¿no? Recordemos lo que pasó con el gobierno de Macri cuando quisieron sacar de Telam, me acuerdo de Lombardi que quiso sacar de Telam la cantidad de empleados que había, políticos incluso, y después de Telam, de Canal 7, y después que tuvo que pagar indemnizaciones millonarias y volver a reincorporarlos encima, ¿no? También. Daniel. Bueno, hay que tener en cuenta, Pepe, yo coincido plenamente, hay muchas áreas de la administración pública en el cual hay faltante de personal y hay otras que están desbordadas en la nómina. Entonces, la reasignación de tareas tiene que ser perfectamente factible y por eso gran parte de esta famosa ley ómnibus que se está tratando en el Congreso, como también el DNU 70, apuntan a la desregulación, a darle flexibilidad y a que, como bien te planteaba Mariano, terminar con la industria del juicio laboral. Porque si yo, empleador, demuestro que estoy pagando sueldos a personas que no ejercen la contraprestación laboral, que puedo demostrarle que no tienen presencialidad, que tienen incumplimiento, que no tienen tarea, etcétera, lo puedo despedir con causa y terminar con esta industria del juicio, que es justamente uno de los puntos también centrales que tanto inquieta a la CGT, porque considera un derecho cobrar un sueldo por no trabajar, ¿no? Daniel, 5.200 millones de dólares adicionales para llevar adelante como plan B para el recorte a partir de sacar de la ley ómnibus el tema fiscal. ¿De dónde salen? Por eso, salen básicamente de recortar toda la obra pública. El gobierno dijo, no tengo recursos. Las provincias, la nación que necesite encarar obras imprescindibles va a tener que gestionar con el sector privado para que sean los responsables iniciales de encarar la obra que es necesaria y después en el tiempo, cuando la economía empieza a normalizarse, el Estado se va a hacer cargo de pagarla o a través de concesiones o a través de mecanismos naturales de mejora de la recaudación, de los ingresos. Luego, el tema subsidios, la contrapartida, como bien dice Mariano, el recorte de los subsidios es la suba de tarifas. El punto es, bueno, ¿cuánto de la suba de tarifas se puede atenuar si el Estado puede sacar parte de la carga impositiva de los impuestos que están asociados a cualquier servicio público, sea de energía, sea de gas, sea de comunicaciones, etcétera? Hay muchos impuestos, a veces estamos la población del sur argentino estaba pagando la extensión del subte de Buenos Aires, cosas ahí tan escandalosas como esas que tienen que terminar. Por eso hay que desregular y desarmar toda una maraña de impuestos, de exceso de gasto, etcétera. Y el otro, como bien decíamos antes, terminar con el déficit o el financiamiento del déficit de las empresas públicas. Y como última partida, que ya hoy salió en el boletín oficial, revisar y poner la lupa en todo lo que son los planes asistenciales. Hemos visto que hoy ya la ministra de Desarrollo Humano dio de baja 27.000 planes a trabajar, progresar, etcétera, que son 2.000 millones de pesos de ahorro mensual, son unos 24.000 millones de pesos al año, de gente que incluso estaba fallecida y estaba cobrando un plan de 60, 70.000 pesos por mes, cuando a los jubilados se le están pagando incluso con aportes 150.000 pesos, ¿no? Mariano, Daniel, quiero llevarlos a un tema que sé que es urticante y no sé cuánto puede tener que ver con esto. El régimen especial que tiene Tierra del Fuego.
¿Cuánto significa en la estructura del Estado? ¿Cuánto nos cuesta a todos los ciudadanos ese régimen? No, y aparte hay mucho de ensamble, ¿no? Mucha crítica a Tierra del Fuego hubo por el lado del ensamble, de que lo único que hacen es ensamblar los productos, ¿no? Tierra del Fuego, recordemos de donde está muy fuerte Mirgor, Newsan, la empresa Mirgor de Nicolás Caputo, que se va moldando según el gobierno de turno también, pero si realmente se hacen cosas o se pone el celular en una caja y listo. Donde no tienen IVA, en Tierra del Fuego no hay IVA directamente, ¿no? Entonces, la nafta en Tierra del Fuego, en Ushuaia, es mucho más barata que acá, por ejemplo. Mira, Pepe, el tema de Tierra del Fuego es complejo. Por un lado, se estima, para responder claramente tu pregunta, que todos esos subsidios representan alrededor de 1 punto del PBI. O sea, prácticamente algo así como el 15% del ahorro fiscal que busca el gobierno para llegar al déficit cero. Ahora bien, ojo que hay mucho de mito con el régimen de Tierra del Fuego. Es cierto que no puede haber un plan promocional que se extienda por 60 años. Los planes promocionales históricamente y en el mundo se ejecutan por un plazo de 5, 10 años como máximo para darle capacidad de adaptación a una empresa, adaptarse al medio y ser competitiva y después vivir sin el andador del Estado. Ahora bien, entre las complejidades que tiene el régimen del Tierra del Fuego, ¿sabés, Pepe, que esos componentes que llegan a la isla o a propio Tierra del Fuego, después para llegar al continente, desde el Tierra del Fuego a Buenos Aires, tienen que transportarse por camión porque hay una exigencia del gremio de camioneros? Y entonces gran parte del encarecimiento del transporte es que se transitan 6.000 kilómetros por tierra, cuando en un avión en 3 horas puede ir y volver a la isla o al Tierra del Fuego. Entonces, no todo es una carga contra las empresas, sino también contra la famosa grasa que tiene la economía argentina desde el Estado, del sector privado y de los gremios. Entonces, cuando uno dice que a veces la industria de Tierra del Fuego es solo una ensambladora, recordemos que ese ensamble, yo tuve la oportunidad de ir a varias fábricas invitado por las empresas, son pagos de sueldos, y el pagar sueldos es valor agregado. Que sea eficiente o no es otra discusión, pero pagar sueldos no es simplemente traigo un producto, lo encajo y termino ahí. Hay empresas que incluso la matriz, que tienen los celulares impresos, la matriz para comunicarnos, se estampa con propias máquinas importadas en su momento, pero que son desarrollados por técnicos de tecnología argentina. O sea que hay mucho de mito de que todo Tierra del Fuego es mala productividad, todo ineficiencia, sino que también hay mucho de algo de estratégico y mucho de desinformación. Pero el nudo del problema es que no puede haber en la Argentina un régimen promocional, ni en Tierra del Fuego, ni en San Luis, ni en La Rioja, que se extienda por más de 5 o 10 años. Y lleva más de 60. Daniel, quiero agradecer mucho tu tiempo. Muchas gracias, Pepe. Un gusto, Mariano. Un gran saludo. Un saludo muy